todos, bienvenidos a Educación CETEC, bienvenidos a este webinar que vamos a tener hoy hasta las 8 de la noche. Les habla Marjorie Bermúdez, coordinadora académica de Educación CETEC, una entidad que cree firmemente en el capital humano, donde estamos haciendo todos los programas de formación continuada en pro de fortalecer la atención prehospitalaria. Somos centros certificados NAEM, también hacemos cursos de Stop the Bleed, más conocidos como los control de hemorragias, para de pronto las personas que están ingresando nuevas y no habían escuchado de educación CT. Hoy tenemos un webinar muy interesante, es nuestro último webinar de este ciclo del mes de marzo. Los invitamos a estar o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos a publicar constantemente un webinar mensual a lo largo de este año para que conozcan nuestro ejercicio académico y, por supuesto, enriquecernos de conocimiento y experiencias para fortalecer esa atención prehospitalaria. A continuación voy a transmitir un video muy corto sobre los programas académicos de educación CETEC. Nuestro compromiso se proyecta en brindar mayores y mejores esperanzas. Propendemos por mantener un servicio de alta calidad. Evolucionamos por el desarrollo académico, científico y tecnológico en beneficio de Colombia y el mundo. Educación CETEC. Somos parte del cambio. Educación CETEC. Ciencia, desarrollo, capital humano. Bueno, bienvenidos a Educación CETEC, Sismédica, Entrenamiento, Ciencia y Tecnología, programas de formación continuada, programas académicos orientados al personal salud, específicamente nuestro fuerte es la atención prehospitalaria. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestra invitada especial en esta jornada de hoy, en este webinar titulado Anamnesis, coherencia con el abordaje clínico. Muchas veces tenemos un protocolo establecido, pero hoy lo que queremos afianzar es esos conocimientos que a veces no sabemos cómo orientar ese examen físico ni esa interrogatorio que le hacemos en el paciente debido a que tenemos un ambiente muy hostil como la atención prehospitalaria. Así que le doy paso a la doctora Joana Milena Sánchez Pérez. De antemano, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. La doctora Joana es médica y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en atención de urgencias y cuidado prenatal y obstétrico. Tiene un diplomado en sexología clínica y sexualidad humana, un diplomado de endocrinología ginecológica, asesora en lactancia materna y, por supuesto, es facilitadora de educación CT. Muchas gracias, doctora Joana, y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a todos. Quiero felicitarlos por darle la importancia a este tema, por haberlo hecho parte de esa lista de webinars, porque es el tema, como vamos a ver en este ratico, que resume todo el acto pues, médico y paramédico. Y a partir de esto es que se tiene todo un enfoque inicial y se direcciona pues como todo nuestro ejercicio. Entonces, muchas gracias por invitarme, por permitirme estar acá. Las personas que quieran presentarse pues como en el chat, como para saber en qué oficio están, si son médicos, paramédicos, los leemos por acá. Bueno, entonces lo que vamos a hablar en este ratico
tiene que ver con lo que hace que este oficio de la medicina, en el caso de la mayoría de los que estén acá, de ser de atención prehospitalaria o paramédicos, todo esto resume porque este oficio es un arte y una ciencia en armonía. Esto de lo que vamos a hablar acá resume por qué esto es un arte y por qué no todas las personas hacen un buen oficio médico. Todo eso se resume en lo que vamos a hablar acá. Entonces, las historias clínicas no pueden ser hechas por cualquier persona. Para hacer una buena historia clínica, nosotros necesitamos tener un conocimiento, una experticia y también una sensibilidad. Es un documento tan importante y valioso que de lo que nosotros hagamos, hablemos y preguntemos, va a depender el desenlace, por ejemplo, de una vida, así de trascendental. Entonces, empezar con decirles que para hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, necesitamos tener unas cualidades. Necesitamos ser personas no solo que hablemos bien, ni que preguntemos bien, ni que hagamos buenas preguntas, porque sabemos que deben ser preguntas no direccionadas, preguntas abiertas, que luego deben convertirse a preguntas concretas para poder dar un direccionamiento y no perder mucho tiempo. Pero necesitamos, además de todo eso, tener empatía, inicialmente con cualquier paciente que nosotros vayamos a abordar, porque de eso va a depender que el paciente te diga la verdad y te dé toda la información, ¿cierto? Entonces, una actitud de empatía y una actitud sin prejuicios son fundamentales para tener un buen abordaje clínico. Además de eso y de tener una buena actitud de escucha, entonces ser muy buenos observadores, porque necesitamos todos los sentidos, no simplemente escuchar. Cuando estamos en un ejercicio de una anamnesis, vemos que el lenguaje verbal es solamente el 35% del mensaje que el paciente nos está dando. Además de eso, tenemos que estar nosotros observando la mirada, si parpadea, cómo se expresa, qué gestos hace, qué postura tiene, dónde le está doliendo con su postura, cuál es el contacto físico que tiene, cuál es su movilidad. Y además de eso, entonces, utilizar todos los otros sentidos, ¿cierto? Porque vamos a estar oliendo, percibiendo, sintiendo temperaturas, movimiento en el ambiente. Todo el entorno hace parte de los datos que nosotros tenemos que recopilar para hacer este ejercicio que es el acto médico. Se trata entonces de hacer como una hermenéutica, una interpretación de toda la información que estamos ahí atentos a recibir y a partir de toda esa información, que es lo que llamamos como la semiología, ¿cierto? Los signos y los síntomas, recoger esa información para hacerle un adecuado análisis y poder dar una impresión diagnóstica. Y de esa primera impresión diagnóstica que tenemos en este poder, porque es una oportunidad valiosísima, se va a direccionar todos los esfuerzos que se hacen por un paciente. Entonces no es lo mismo enfocar a un paciente, como vamos a ver ahorita en unos ejemplitos, en unos casitos clínicos muy leves que les voy a poner, pero a partir de ese primer escenario, entonces ustedes sabrán qué hacer con este paciente, ¿cierto? Si ustedes pueden resolver, a qué nivel lo van a direccionar, qué recursos necesitan para la atención adecuada, siempre en miras de ser un ejercicio muy eficiente, de no perder tiempo valioso con ninguna persona, ¿listo? Entonces, empezamos con el interrogatorio. El interrogatorio, entonces, como dijimos, además de todo lo verbal, incluye todas estas otras cosas. Y cuando empezamos a hacer ese interrogatorio, debemos ser muy metódicos. Es un orden que debemos tener ya en nuestra mente. Si bien vamos a estar yendo y viniendo de un tema a otro, hay que ser muy metódicos con el orden, por lo menos en la mente, y al escribirlo, porque es muy importante que cuando escriban las historias sean concisos, precisos, como vamos a ver ahora, coherentes, pero muy ordenados, para que sea muy, muy
muy eficiente leer eso la persona que lo vaya a leer después, ¿cierto? Y que a partir de ahí se logre hacer una buena impresión diagnóstica, una adecuada y acertada impresión diagnóstica. Entonces empezamos con el orden de la historia clínica. Esto lo estoy diciendo así muy desglosado y muy amplio, pero claro, en el momento de la atención, ustedes tienen que ser muy rápidos. Y de eso vamos a hablar todo este ratico, que hay que ponerle mucha dirección, enfocarnos y desde el principio, desde que lleguen a la escena o al momento, tener ya una impresión de a dónde van a dirigir ese interrogatorio. Entonces, siempre lo primero, la identificación. Como es un ejercicio de investigación, hay que darle la importancia a todos los datos. Si es una mujer, si es un hombre, cuál es el grupo etario al que pertenece. Es muy diferente las patologías en un grupo poblacional pediátrico, adolescente, adulto mayor, un adulto, una mujer en edad reproductiva. Entonces, la identificación, si usted sabe cómo comprobar la edad o si por el contrario tienes que calcular la edad, si por la forma de vestir, por ejemplo, puedes deducir su estrato social, em, qué estaba haciendo o a qué actividad se dedica, porque también hay enfermedades profesionales. Entonces, desde la identificación ya estamos teniendo un montón de información y de datos que pueden ser relevantes al momento de hacer una impresión diagnóstica. Después seguimos con el motivo de consulta. En el motivo de consulta también hay ciertas formas. Todas las personas tienen como su manera de registrar ese motivo de consulta y pasa a ser algo que parece que no tuviera importancia y es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? A mí me enseñaron, cuando el motivo de consulta lo dice el paciente de X o Y manera, usted debe poner como lo dice el motivo, el paciente, así como lo dice. ¿Por qué? Porque lo que para él es algo, para nosotros puede ser otra cosa según sus creencias y su entorno cultural. Y si nosotros entramos ahí a hacer una mala interpretación de ese motivo de consulta, entonces ya se va a estar cegando la historia. Entonces, no prejuiciar y poner el motivo de consulta. Claro, acá entran muchos otros factores, porque entonces el paciente, no sé, puede llegar a una institución y puede decir, no, yo estoy acá porque me remitieron. Y ve uno muchos funcionarios, estudiantes, internos y hasta residentes que ponen paciente remitido. ¿Cierto? Entonces, pues no, el paciente no es remitido, hay que ir a buscar cuál fue el motivo de consulta. Y digo motivo de consulta todavía porque no es el diagnóstico, por ejemplo, con el que lo remitieron. Entonces, ustedes ven un paciente inicialmente, le hacen una impresión diagnóstica y esa impresión diagnóstica, miren, la van a repetir muchas personas a partir de ahí. La importancia de que esto sea como un ejercicio muy consciente y muy bien hecho. Cuando vienen con un diagnóstico, nosotros ya en la institución, entonces lo que hacemos es, bueno, ¿cuál fue el motivo de consulta? Hay que descifrar eso desde el principio porque podemos estar sesgados por lo que ya otra persona dedujo. Entonces, bueno, tenemos en cuenta esa historia, pero el ejercicio bien hecho sería ir a indagar cuál fue ese síntoma inicialmente que fue el que hizo que la persona consultara. Seguimos entonces con la enfermedad actual. La enfermedad actual es ya todo ese discurso en el que nosotros estamos haciendo un ejercicio de describir muy bien descrito esa historia. Entonces, ¿cómo, cuándo, por qué? Empezamos con el tiempo, desde cuándo, las características de ese síntoma, con qué se mejora, con qué empeora, cuál ha sido su comportamiento en el tiempo, y si hay algo que el paciente haya hecho por mejorar. Y también importante, los antecedentes de este síntoma, si ya había pasado antes o no. Cuando ustedes tienen un motivo de consulta inicial, este interrogatorio de la enfermedad actual ya debe ser dirigido para tratar de esclarecer esto muy puntualmente. Entonces, si tú
tienes un paciente que está consultando por dolor abdominal, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes, pues vamos a direccionar el interrogatorio por el dolor abdominal y hay que ser ahí muy concisos, porque cuando dejamos que el paciente hable abiertamente, libremente, pues eso nos va a quitar tiempo. Claro, el paciente está en una situación emocional a raíz de su enfermedad o del motivo por el que esté en esa situación y va a querer expandirse de pronto en muchos detalles que nosotros debemos dirigir, siempre en aras de la eficiencia. Entonces, tratar de poner muy puntuales esas preguntas. ¿Cuándo él empezó? Usted estaba muy bien antes, pero ¿cuándo fue que empezó a presentar eso? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se ha comportado en el tiempo? Y empezar a darle un orden temporal a todo ese conjunto de signos y síntomas. Entonces, voy a poner un ejemplo que es muy común, muy frecuente y que nos puede hacer caer en un error importante que pone en riesgo la vida de una persona. Si yo les digo un cuadro clínico así escrito de un joven de 16 años que tiene un cuadro clínico de 4 días de evolución, de dolor abdominal, fiebre, malestar general y diarrea, y ese es el cuadro clínico, pues, ¿qué se imaginan ustedes? Si lo pueden poner por ahí en el chat para ver cómo están de atentos. Doctora Joana, tal vez si puedes, por favor, repetir el caso Sí, para que... un joven, hombre de 16 años, tiene un cuadro clínico de 4 días de evolución de dolor abdominal, fiebre, malestar general, diarrea. Ya, ese es el cuadro clínico que encontramos muchas veces, esos parrafitos, esas líneas ahí. ¿Cuál es así solo con eso la impresión que uno tiene? César Augusto dice, una infección. Sí, tiene fiebre, una gastroenteritis. Entonces Alejandro dice gastroenteritis versus apendicitis. Bueno, muy aventado, ¿cierto? Porque con ese cuadro clínico, claro, puede ser cualquiera de las dos. Pero así como se describe, no, pues una gastroenteritis, ¿cierto? Entonces ya habría que hacerle paraclínico, ¿cierto? Y ya meterse como en el cuento normal. Y entonces entraríamos, por ejemplo, con los paraclínicos, pues obviamente no hemos hablado del examen físico ni nada de eso. Habría que ir a mirar y a revisarlo, que muchas veces ahí también hay falencias y podemos seguir enfocando a ese paciente como una gastroenteritis, poniendo en riesgo su vida, porque entonces si hacemos una enfermedad actual muy bien hecha, entonces diríamos, por ejemplo, ya les voy a cambiar este panorama de este paciente, que es un hombre de 16 años, que tiene un cuadro clínico de 4 días, que inició con dolor abdominal tipo punzante, ubicado en fosa ilíaca derecha, que empezó con fiebre 2 días después del inicio del dolor y que la diarrea empezó al tercer día después de que le empezó la fiebre. Entonces ya con este cuadro clínico, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Una apendicitis, Cristina, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces, miren, si ustedes llegan con un paciente que tiene este cuadro clínico, a la institución que ustedes lleguen no van a tener dudas. Lo único que van a tener que hacer es ir a palpar al paciente, revisar obviamente signos vitales del examen físico, pero con esta impresión ya vamos a ir muy dirigidos a buscar los signos de irritación peritoneal. Y ahí entonces ustedes supieron dónde direccionar al paciente, porque no es lo mismo transportar a un paciente que tiene una gastroenteritis de 16 años, que es una edad que de pronto, sí, claro, ya llega y tiene todos los signos de irritación peritoneal, es una apendicitis. Entonces es importante porque va a determinar todo lo que sigue, ¿cierto? Entonces esa es la importancia como de la sincronicidad, digo, la temporalidad de los síntomas y que quede registrada. Se va a demorar unas palabritas más, pero igual va a ser concisa y es mucho más útil. Voy a ponerles otro ejemplo de estos del tiempo en la enfermedad actual y en la aparición de los síntomas. En los niños, mm, un niño de 3 años, 3 añitos, una niña,
Em, la mamá la lleva porque tiene 3 días con fiebre, tiene síntomas respiratorios, tos, gripa, moquitos y empezó a convulsionar. Entonces, listo, es un cuadro clínico de un paciente preescolar de 3 días de evolución consistente en fiebre, síntomas respiratorios y convulsiones. ¿Cuál es la impresión diagnóstica más acertada así con este cuadro clínico? Para ustedes, ¿qué piensan? Así, lo más común, es un cuadro muy frecuente. Un síndrome respiratorio agudo, Alejandro, ¿cierto? Y la convulsión puede ser febril. Muy bien, Alejo, muchas gracias. Eso es, ese es el cuadro clínico, ¿cierto? Así como lo hicimos. Pero entonces, vamos a reinterrogar muy bien a la mamá. Le vamos a preguntar, mamá, ¿qué empezó primero? Empezó primero la fiebre, listo, la fiebre le empezó tal día. La gripa cuando le había empezado, ¿no? La gripa le había empezado unos días antes, listo. Entonces es un cuadro clínico de un preescolar que empieza con síntomas respiratorios, luego tuvo la fiebre que inició y las convulsiones aparecieron 3 días después de la fiebre. Ahí entonces ya eso nos está cambiando el panorama. Con esta historia así, en esta temporalidad, ¿qué pensamos entonces y qué hay que descartarle a este paciente? ¿Quién se atreve? Sí, yo sé que muchos están pensando. Piensen en qué es lo más grave que le puede dar a un paciente con fiebre y convulsiones, un paciente preescolar. Por acá en interno me dicen Muy meningitis. bien, muy bien. Alejandro también. Exactamente. Exactamente. Porque no es habitual que una meningitis empiece con las convulsiones. No es lo habitual. Podría pasar, sí, pero no es lo habitual. Listo, entonces no sé si queda claro esto de describir muy bien la característica, describir muy bien la temporalidad, todos los síntomas, referirlos muy bien y hacerlo de forma muy concisa, ¿cierto? Con esas preguntitas de cuándo empezó, qué empezó primero, cómo fue en el tiempo esa evolución de los síntomas, con qué se mejora, con qué se empeora y si le había dado antes. Porque claro, llegan a veces, no sé, dolores, cefaleas muy frecuente también, es motivo de consulta. Una cefalea muy fuerte, ¿no? La intensidad, usted le pregunta las características y un inicio así, agudo, eh, usted está sospechando, no, está súper sintomática, una intensidad que se apareció así muy agudo y que es una intensidad 9/10, la paciente tiene visión borrosa, y entonces uno dice, no, pues hay que descartar acá algún accidente cerebrovascular o bueno, algo grave, pero pues cuando le preguntamos, ¿esto ya te había pasado antes? Ah, sí, pues eso me da cada mes cuando me viene el ciclo menstrual. Pues ya uno cambia totalmente el, la, la, la impresión diagnóstica, ¿cierto? Si le había dado antes, es importante, qué ha tomado, ¿cierto? Los medicamentos, bueno, ya ahorita más adelantico vamos a ver cómo estos órdenes así ya metódicos para que ustedes tengan estos pasteles mentales. Listo, entonces seguimos de la enfermedad actual con la revisión por sistemas, la gran olvidada de la historia clínica y es muy importante. Si ustedes tienen una mujer joven con un dolor abdominal de inicio subagudo, de intensidad progresiva, em, vómito, fiebre. Pues claro, eso pueden ser muchas cosas, pero cuando vamos a la revisión por sistemas es que logramos aclarar de qué sistema se está originando este dolor, porque
puede ser del sistema gastrointestinal, puede ser del sistema genitourinario, puede ser del sistema, eh, ya dije renal. Bueno, entonces en la revisión por sistemas es donde vamos a ir a aclarar, bueno, cómo está la orina, hay síntomas urinarios, hay disuria, hay retención, hay, por ejemplo, constipación, que es un síntoma que también se olvida mucho porque depende mucho de los hábitos que tengan las personas. Las personas pueden tener constipaciones muy crónicas, pero para ellos son completamente normales este ritmo. Entonces, los ciclos menstruales, fecha de la última menstruación, ¿cierto? Que hace parte enseguida ya de los antecedentes, pero en una mujer en edad reproductiva con dolor abdominal hay que preguntar esa revisión por sistemas, está sangrando en este momento, está con su, sí, con su periodo de sangrado, bueno, las relaciones sexuales y muchas otras cosas que también, como vamos a ver ahorita en la parte de ginecobstétrica, depende también de la empatía que haya para que las mujeres puedan contar todos lo que sienten. Pasando a la revisión por sistemas, entonces ya entramos a la parte de los antecedentes, antecedentes personales. En los antecedentes personales hacen parte, pues, todos estos, ¿cierto? Los patológicos, los quirúrgicos, los alérgicos, los tóxicos, los hábitos. Importante también en la atención del paciente urgente, cuando tenemos intoxicaciones, o sospechas de, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de los pacientes, por ejemplo, con intoxicación alcohólica, que subestimamos mucho y a veces hay muchas sorpresas ahí con estos pacientes. Y hay que preguntar muy bien esa parte de los antecedentes, ¿cierto? Del consumo y de todos los demás. En estos antecedentes personales, entonces, están los ginecobstétricos, que son muy olvidados a veces son muy olvidados porque siempre estamos pensando como, bueno, no sé, en otras cosas, de pronto que pongan más en riesgo la vida, pero nos devolvemos y resulta que, no sé, la paciente pronto está embarazada y tiene un dolor pélvico. Entonces ahí cambia también todo el panorama. Preguntar siempre fecha de la última menstruación, preguntar si tiene algún método anticonceptivo, el dispositivo intrauterino, es mucha causa de dolor pélvico durante el periodo del sangrado, si hay sospecha de que esta mujer esté embarazada, de que esté cursando con un embarazo ectópico. Bueno, siempre la fecha de la última menstruación entra a ser muy clave y la subestimamos mucho. Seguimos con la parte de antecedentes familiares, cuando sea importante, ¿cierto? Ahí hace parte entonces también de la coherencia en el examen, o sea, en la atención de urgencias. Obviamente en la historia clínica completa siempre vamos a tener en cuenta los antecedentes familiares. De pronto en la atención del paciente urgente no sea tan relevante entrar en tiempo de indagar tanto pues por este aspecto. La historia psicosocial. La historia psicosocial también es una grande olvidada. A veces pensamos que hace parte como del paciente de prevención y promoción, ¿cierto? Pues como es la consulta más fácil. Pero también a veces es importante ahí, en una mujer, por ejemplo, que consulte, mirar cómo está esa situación ahora con tanto situación como de maltrato y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos, entonces mirar en qué entorno está, si está en una condición segura para contarle a ustedes todo lo que tiene o si por el contrario está consultando por otras razones y está ahí escondiendo algún tipo de información, entonces tener mucha malicia también con las situaciones que puedan ser sospechosas. Y finalmente, entonces ya pasamos a la parte del examen físico, ¿cierto? Entonces vamos a poner, vamos a mirar estos acrónimos que nos ayudan a tener esto como de forma muy metódica en nuestra mente en la atención ya del paciente urgente, ¿cierto? Porque entonces ustedes siempre se enfocan en ese grado de urgencia de una situación o de un paciente. Y ahí entonces es donde hay que ser muy prácticos y tener esto ya en la mente porque hay situaciones que no dan tiempo
de hacer todo lo que acabamos de hacer. Entonces hay que ir de una vez a lo que es. Entonces, cuando el paciente está ahí frente a ustedes, pues lo primero que vamos a hacer es hacerle pues el que conocemos como el ABDI, ¿cierto? Pues como mirar su estado de alerta. Creo que está en la siguiente ayuda, como mirar el estado de alerta, si está, eh, si tiene alguna situación amenazante, si tiene un sangrado amenazante que le altere pues como ya su estado y que tenga que actuar rápidamente, mirar la circulación, la vía aérea, listo. Entonces, si tiene una hemorragia, mirar entonces cómo está la vía aérea, hacer todo lo otro y mientras tanto, entonces todo lo que ustedes ya saben, ir mirando la identificación, ir pidiendo ayuda, ir haciendo un reconocimiento visual de dónde están, de qué necesitan, eh, de si hay familiares o no que te puedan aportar información o si el paciente o la paciente, pues este ser está en capacidad de brindarte la información y hacerlo siempre todo de manera muy direccionada de qué fue lo que pudo haber pasado y qué es lo que vamos a buscar. Mientras estamos recogiendo todos esos datos, entonces tenemos que ser al mismo tiempo en ese plan mental, ir revisando y obteniendo esa información también del examen físico. Entonces, si necesita ayuda en la vía aérea para intervenir oportunamente, cómo están los signos vitales, cómo está su sistema circulatorio, cómo está pues como el déficit, si tiene déficit neurológico o no, y empezar a hacer un examen completo con la exposición como de todo y hacer toda la otra valoración. En el examen físico, muy importante, que no hace parte mucho de este tema, pero que lo voy a mencionar, y es utilizar todo lo que está a nuestro alcance para hacer un buen examen físico. Ustedes pueden hacerlo, cualquier personal paramédico puede hacerlo y está capacitado para eso. Entonces, mm, avancemos un poquito en los signos vitales, o sea, tomamos los signos vitales obviamente, pero entonces también vamos un poco más allá. Miremos, miremos, palpemos, ¿cierto? La auscultación obviamente, la percusión, por ejemplo, es una práctica también un poco olvidada incluso en la parte médica y que da datos muy importantes en el paciente urgente, en traumas abdominales cerrados, en trauma torácico, trauma pulmonar. Entonces, cómo utilizar todas esas herramientas. Acá quiero contarles una anécdota al respecto como de este aspecto y es una historia de un niño preescolar, 4 años aproximadamente, que la mamá consulta porque el niño presenta una convulsión. La mamá dice, no, convulsionó, así de repente, y luego, pues como después de la convulsión se puso morado, tuvo movimientos raros, se puso morado y tiene dificultad para respirar después de la convulsión. Claro, así como están, ¿cierto? Así como se escucha así someramente, ¿qué piensan ustedes que tiene ese niño? No son muchos datos, pero pues ese es el ejercicio. ¿Quién se atreve a decir algo? O que simplemente tiene eso, ¿cierto? Convulsionó y luego de que convulsionó quedó con dificultad respiratoria. ¿Qué le pasó? Sí, un niño de 4 años que la mamá llama al personal paramédico, le dice, no, el niño estaba jugando, presentó una convulsión, tuvo movimientos raros, se puso morado y está con dificultad ahora para respirar. Entonces dicen daño neurológico a partir de la convulsión, podría ser. ¿Qué otra cosa piensan? Tuvo un TEC, tuvo un TEC y convulsionó por el TEC, sí, también podría ser. También podríamos pensar, por ejemplo, que el niño se broncoaspiró por la convulsión y que ahora haya tenido pues como una dificultad respiratoria secundaria a esa broncoaspiración.
Tendríamos entonces que devolvernos a preguntar qué pasó, ¿cierto? Pero bueno, con ese examen, con esa anamnesis ahí vamos al examen físico. Nos podemos tomar los signos vitales, mirar que está desaturado, mirar cómo está la frecuencia respiratoria porque está con dificultad y listo. Y nos vamos con él, lo transportamos. Sin embargo, un paramédico bien aventado, una paramédica bien aventada, ausculta a este niño. Además de los signos vitales, lo ausculta y se da cuenta que tiene todo el campo pulmonar izquierdo hipoventilado. Ahí entonces nos devolvemos, ¿cierto? Porque la anamnesis se puede retomar en cualquier momento. Si tienes la mamá o la persona que te esté dando la información, nos devolvemos a hacer un interrogatorio bien hecho. Le preguntamos a la mamá, ¿qué fue lo que pasó? Usted estaba aquí mirando. ¿Cómo fueron los movimientos que tuvo el niño? La señora dice, sí, el niño estaba aquí jugando con estas cositas. Los movimientos que la mamá había identificado como convulsiones en realidad eran movimientos de atoramiento. El niño hizo estos movimientos, se puso morado y después de eso quedó con dificultad respiratoria. Entonces, ahora, ¿cuál es la impresión diagnóstica de este niño? La impresión no, el diagnóstico más probable. ¿Quién dice yo? No hace parcial. Muy diferente, ¿cierto? A lo que estábamos pensando. Te entendimos, Cris. Entonces el niño estaba jugando con sus cositas, se metió algo a la boca, se atoró, tranquila, Cris, se atoró y tiene con esa auscultación un cuerpo extraño obstruyéndole la vía aérea al bronquio izquierdo, ¿cierto? Entonces miren, o sea, si pensábamos en lo inicial, lo hubiéramos llevado de pronto un lugar neurológico, ¿cierto? Pues porque el niño tiene un daño neurológico por esa convulsión que tuvo. Pero en realidad el niño lo que necesita es un fibrobroncoscopio rígido para que le saquen su cuerpo extraño. Entonces, eso es un buen examen físico, es una buena anamnesis, lo que va a hacer la diferencia de su actividad con la actividad de cualquier otra persona. Y ahí es donde decimos que esto es un arte, esta es el arte, esta es la subjetividad. Y entonces entre todas, entre lo que hacemos ya para terminar, es que agrupamos varias habilidades para hacer una buena anamnesis. Entonces necesitamos unos conocimientos previos que ya todos ustedes tienen, porque todos están formados, han ido a la institución, a la universidad, todos tienen los conocimientos, saben la historia natural de la enfermedad, son conocimientos previos necesarios, pero además de eso, entonces necesitamos la experiencia al analizar esos datos y al recoger esos datos, cómo preguntamos, qué tan veraces son, cómo los dirigimos. Y después de hacer esa interpretación, entonces el tercer paso es arrojar una impresión diagnóstica. Esa impresión diagnóstica, ahí hay un tercer componente y es el ojo clínico, lo que nosotros llamamos, que también tiene un poquito de intuición. Ahí nos toca como saltarnos estos dos conocimientos anteriores y entonces mirar si hay algo más, ¿cierto? Y eso, pues eso no nos lo enseñan, eso lo adquirimos nosotros. Lo adquirimos y hay que ser muy atentos para hacerlo. Recordarles siempre que para interpretar esto, tener ese ejercicio semiológico y hacer una hipótesis diagnóstica, entonces recuerden siempre que ese diagnóstico, esa impresión diagnóstica va de lo más sencillo a lo más complicado. O sea, no se monten en películas de cosas súper raras. Primero lo sencillo. Y si usted no tiene la claridad, usted puede poner como impresión diagnóstica un diagnóstico sindrómico, ¿cierto? Si es un dolor abdominal o si es un síndrome edematoso o si es un síndrome de dificultad respiratoria, que puede ser infeccioso, obstructivo, restrictivo, o sea, lo demás se aclarará después. Pero se puede hacer entonces un diagnóstico sindromático y que también esa impresión diagnóstica va de lo más frecuente a lo más raro. No nos vamos a pensar cosas descabelladas
si lo más frecuente que tenemos es otra cosa mucho más sencilla. Entonces, la impresión diagnóstica se da siempre como teniendo en cuenta esta coherencia del motivo, desde el motivo de consulta, un motivo de consulta bien analizado e identificado, les va a ustedes permitir dirigir todo este interrogatorio y toda la anamnesis adecuadamente a lo que usted quiere encontrar y así caracterizar de la mejor forma este motivo de consulta, estos síntomas, para luego ustedes también ir a buscar los signos que necesitan, porque no tienen por qué ir en una atención paramédica a hacer todo un examen, que hay muchas cosas que no se necesitan, cuando usted está direccionando lo que necesita aclarar, buscar lo que está pensando que puede encontrar y lo que le va a hacer una diferencia en esa impresión diagnóstica. Entonces así se hace un examen físico direccionado, bien hecho, completo, cuando se hace en ese sistema que tenemos que pues revisar bien. Hago un llamado finalmente entonces también a que estamos, esto que acabamos de hablar acá es el ejercicio médico de toda la historia. Jason está diciendo que no se oye. ¿Se oye o no? Sí, doctora, sí se te Sí, escucha. sí se escucha Listo. bien. Ok. Entonces, este ejercicio es el ejercicio que han hecho todos el personal médico a lo largo de la historia. Es algo que nunca va a caducar porque hace parte de la esencia de este ejercicio, de este oficio que ustedes han escogido. A veces ahora abusamos un poco de las tecnologías, entonces ve uno muchos estudiantes, paramédicos, internos que están con sus palmos, con sus celulares, escribiendo los síntomas y escribiendo el cuadro clínico. Y bueno, es un llamado a que recuerden que también a veces el uso de esos instrumentos que son muy valiosos, pero que hay que saberlos usar, pueden dificultar y obstruir un poco esa relación médico-paciente, que lo es todo en este ejercicio. Entonces, el hecho de estar ahí ya puede poner un obstáculo en esa comunicación, que lo tengan muy presente y hacerles un llamado también al ejercicio mental, al ejercicio de la memoria, porque nosotros que ya tenemos unos añitos en esto, íbamos a pasar la ronda teniendo obviamente los signos vitales anotados, pero haciendo toda esta anamnesis en la mente y poniéndole ese orden mental, ¿cierto? Poniéndole esa estructura que hace que a uno no se le pase nada y que cada vez dependemos más de las cositas que nos estén dando ese orden. Entonces, obviamente, estos acrónimos, por ejemplo, son necesarios porque cuando tú vas a escribir, tú tienes que poner esto, o sea, los signos, los síntomas inicialmente, que lo inició, cómo es, las características, si se irradia, qué tan severo, darle su valor en la escala análoga, el tiempo, si ya había presentado o no, eso hay que ponerlo. Si las alergias, los medicamentos, la última ingesta por si va para una intervención quirúrgica, eso hay que ponerlo, pero eso lo podemos hacer cuando estemos escribiendo. Obviamente tenemos que ser muy hábiles, pero hacerles un llamado a no abusar de la tecnología y hacer uso de nuestra memoria, porque eso tiene que quedar es ahí como un esquemita mental que uno nunca olvida. Y eso hace entonces que ustedes, cuando ya lo tengan ahí memorizado, van a estar atentos a otras cosas. Cuando estamos en el celular, de pronto no estamos mirando los gestos que está haciendo la paciente, si les está refiriendo a algo, pero se está tocando o tiene una posición que les hace a ustedes pensar que tiene una alteración en otro sistema, en otra cosa. Entonces, bueno, cómo hacer el uso adecuado de todos nuestros sentidos, que son las herramientas que tenemos para hacer un muy buen acto médico y una muy buena historia clínica. Quedamos entonces ya atentos a sus preguntas, si tienen alguna duda, comentario. Muchas gracias, doctora Joana.
En este momento vamos a hacer una sesión de preguntas. Los que deseen escalonar sus inquietudes los vamos a hacer a través del chat. Si no tienen preguntas, también se aceptan historias, anécdotas, que son bien valiosas también para, para que las otras personas miremos que en realidad hay casos que pasan mucho así como por despiste o porque, bueno, nos encasillamos en algo. Es importante, por ejemplo, no hacer diagnósticos rápidos. A veces sí, cuando somos muy cancheros, entonces nos vamos de una vez con la historia a hacer un diagnóstico. No, es esto. Y resulta que eso ya nos sesga de pronto también un poco. Entonces, como que mantener siempre la mente un poco abierta, pensar mucho en los síndromes, porque cuando tienes un síndrome, entonces ya sin salirte de ahí puedes ir enfocando para encontrar lo que vayas encontrando. Pero si hacemos un diagnóstico rápido, eso nos va a encasillar ya en una sola cosa y sesga mucho también el ejercicio. Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, Perfecto, doctora Joana. Muchas gracias por la participación. Me pareció muy muchas interesante gracias. porque mencionaste varios tips. Personalmente, como tecnóloga en atención prehospitalaria, me llamó mucho la atención la anécdota que contaste porque uno cree que la anamnesis es solo un interrogatorio inicial y se va al examen físico y se va a la valoración cefalocaudal y a todas esas mnemotecnias o acrónimos que plasmamos en pantalla, pero es interesante cómo se va formando esa película a raíz o en conjunto con el examen físico, que fue lo que pasó con esa historia que nos comentaste, con esa experiencia. Entonces, pues personalmente es muy enriquecedor escuchar estas experiencias y te lo agradecemos. Quiero Em, contar una que se me pasó, se las mencioné y no se las dije así rapidito, y es claro, con los pacientes con intoxicaciones alcohólicas, que nosotros pues vulgarmente llamamos borrachitos. Em, Hace poco conocí el caso de un paramédico muy aventado, por eso quiero mencionárselos porque es un ejercicio muy bonito donde podemos ser en realidad héroes, ustedes pueden ser héroes. Y resulta que era un señor que estaba aquí en un barrio de Medellín, borrachito y también pues como con situación de estar pues con una intoxicación por un alucinógeno que no sabíamos bien pues cómo que era. El señor estaba tirado en un parque, una ambulancia pasó, o sea, nadie la llamó, solo pasaron, el paramédico se acercó, que es muy lindo. A veces también estamos cansados de tanto trabajo y más bien nos hacemos los de los ojos ciegos. No, pues esta ambulancia paró, fueron a revisar al señor. La gente del parque le dijeron, no, no le pare bolas, él es así, o sea, es súper conocido en el barrio, él es así, borrachito, él es el borrachito del parque. Sin embargo, pues este funcionario lo revisó, se acercó y solamente observando intentaron despertar al borrachito. El borrachito cuando se empezó a despertar, el paramédico se dio cuenta que no movía una pierna, no movía un miembro inferior y le dijo, no, no es normal. Se fue a hacerle un examen, lo revisó y lo trasladó. El señor tenía un accidente cerebrovascular y gracias a esta intervención, el señor tuvo muy buena recuperación porque estaba también todavía en periodo de ventana y fue, mejor dicho, el héroe del hospital. O sea, fue como, wow, o sea, qué bien que haya tenido esa precaución. Y era solo eso, es solo tener ese ojo clínico, esa malicia que te hace desconfiar también de las cosas que parecen muy obvias. Y bueno, pasa mucho también con este tipo de pacientes. Quería contarles esa anécdota también como inspiración. muchas gracias, Doc. Y también, pues, de hecho, hago hincapié en lo que nos menciona, que la anamnesis no solo es un listado de preguntas, que uno a veces lo hace como por protocolo para que no se le pase nada, sino lo que tú dices de
agudizar los sentidos, ese famoso ojo clínico, e ir más allá que un dolor en fosa ilíaca es una apendicitis. Entonces, es ir más allá de lo que nos dice la literatura, ¿no? Esos pacientes del libro no siempre son así tal cual como uno los espera encontrar. Entonces, pues muchas gracias por esos ítems que nos mencionaste en nuestro webinar de esta noche. Muchas gracias por la participación, Doc. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por invitar. En este momento, ustedes están viendo en pantalla algunos de nuestros cursos regulatorios y nuestros cursos que ofertamos como Centro NAEM y como Centro de Stop the Bleed. Invitarlos también en este momento a que hagan parte de nuestro grupal de Telegram. En ese grupal nosotros constantemente les estamos enviando invitaciones de nuestros webinars, de nuestros eventos académicos, programas formativos, programas de educación continuada, soporte técnico. Les va a enviar a través, perdón, de este chat de Zoom ese enlace de Telegram para los que deseen participar y tener esa información a primera mano. No solo compartimos eventos académicos, sino compartimos también documentación actualizada, por supuesto, basada en la evidencia sobre la atención prehospitalaria. También los que deseen participar en nuestros cursos, en nuestra formación continuada, también soporte técnico les va a compartir el enlace directo a nuestro WhatsApp de inscripciones para los que deseen tener a la mano. Y ya para finalizar, los voy a dejar con Natalia Guzmán Rojas. Natalia se desempeña en Educación CETEC como asistente académica. Ella es tecnóloga en atención prehospitalaria egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Actualmente apoya todo este proceso formativo, todo este proceso académico en Educación CETEC. Así que los dejo con Natalia, que les va a dar una pequeña información o una invitación al examen IPR. Muchas gracias, Do, y los dejo con Natalia. Muchísimas gracias, coordinadora Marjorie, y también a la doctora Joana por ser parte del equipo de Educación CETEC. Como bien lo dijo la coordinadora, les queremos extender la invitación al examen internacional de paramédicos. Les recordamos que el Registro Internacional de Paramédico es una entidad de certificación que busca mejorar la atención de pacientes prehospitalarios a nivel internacional, certificando las competencias iniciales y continuas, también usando estándares de atención actualizados y basados en la evidencia. El IPR representa una convalidación de conocimientos que permite fortalecer las capacidades de técnicos, tecnólogos y profesionales en atención prehospitalaria y en medicina. El IPR tiene como propósito de brindar un servicio a la comunidad con altos estándares de calidad. El IPR se llevará a cabo el 2 y 3 de abril. Y el IPR también cuenta con 3 niveles para que ustedes, si quieren ser parte del examen, pues puedan realizar su registro. El primer nivel es el nivel de primer respondiente, donde pueden participar técnicos, auxiliares de enfermería, técnicos en atención prehospitalaria, conductores de vehículos de emergencia, rescatistas, brigadistas y bomberos. En el nivel básico pueden ser candidatos auxiliares en enfermería, técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria, estudiantes egresados o de último año de medicina y atención prehospitalaria. En el nivel avanzado, tecnólogos en atención prehospitalaria, enfermeros profesionales y médicos. Les recordamos que si tienen alguna duda o inquietud referente al examen o al Registro Internacional de Paramédicos IPR, mi compañera de soporte técnico y logístico les está enviando por el chat el enlace del registro y también el enlace que los direcciona directamente a nuestro WhatsApp corporativo para que les respondamos todas sus dudas e inquietudes referente al IPR. Natalia, muchas gracias. Creo que fue muy concreta la información. Sin embargo, los que deseen o estén interesados en este examen IPR, estamos pues dispuestos a escalonar todas o a resolver todas sus preguntas en el enlace del WhatsApp. Así que pues bienvenidos
a Educación CETEC, bienvenidos. Estos son lo que somos, los programas académicos en pro de fortalecer la atención prehospitalaria. Estaba viendo los comentarios, Cristina nos compartía ahí una experiencia, estaba viendo 2 comentarios de sugerencia para próximos webinars. Alejandro, lo tenemos muy presente. Muchas gracias a todos por la participación. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, doctora.